Por ella, un encuentro con María. Hoy en nuestro programa Por ella, temas a la mesa. Reciban un saludo cordial todas las personas que hoy se conectan a su programa Por ella. Cada viernes estamos con ustedes en sus hogares, en sus familias, compartiendo un tema de espiritualidad, de crecimiento humano que nos ayude en este caminar en la fe. Agradecemos a todas las personas que se están conectando, que nos dejan sus saludos en el chat. Recuerden que es muy importante compartir este programa a otras personas que seguramente lo pueden estar necesitando. Hoy vamos a compartirles un tema a la mesa y tiene relación con la familia. Es por esto que invitamos a todas las personas que, vuelvo y lo digo, se multipliquen esta información, este programa a otras personas, a otras familias que lo pueden estar necesitando seguramente. Y antes de dar inicio a este tema tan importante, los invito para que nos pongamos en las manos del Señor, para que podamos entender en este momento qué nos puede aportar el Señor a través de la ciencia, de la psicología, de la espiritualidad, para mejorar los conflictos y las relaciones en nuestros hogares, en nuestras familias. Iniciemos pues este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a Dios que envíe su Santo Espíritu a cada uno de nosotros, para que nos ilumine, para que nos permita el entendimiento, para que nos permita comprender de manera adecuada a través de este tema, a través de lo que les queremos compartir, lo que cada uno en sus familias necesita aportar para vivir más en armonía. Y digamos pues juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y pidámosle a Santa María que nos acompañe también en este momento, ella que también fue madre y esposa, que también constituyó un hogar, una familia. Pidámosle que nos acompañe y nos asista en este momento para comprender mejor lo que Dios nos quiere enseñar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, demos inicio a este tema tan importante, superando dificultades en familia. Y lo primero que quiero mencionar respecto a este tema es que es importante que miremos la familia o comprendamos la familia como un sistema. ¿Cómo así que un sistema? Un sistema diríamos que es el conjunto de una serie de partes y de engranajes que permiten el funcionamiento general de una planta eléctrica, de un carro, de un motor, en fin, esto hablando de objetos materiales, pero cada componente dentro de este sistema permite que todo el componente en general funcione. Trasladando este concepto a la vida de familia, la familia también es un sistema. ¿Por qué? Porque todos los miembros de una familia han de funcionar y han de hacer su aporte para que este sistema familiar funcione. Pero también ocurre algo muy importante que es necesario que comprendamos. Como un sistema en donde cada uno hace un aporte importante para que el componente general, la familia, funcione, lo que afecta a uno termina también afectando la función de todo el sistema. Cuando una persona está en conflicto, la familia prácticamente completa entra en ese conflicto. Cuando una persona tiene dificultades, la familia prácticamente entra en esa misma dificultad, porque termina afectándolos de una manera directa o indirecta a todos los miembros de la familia. Por eso es muy importante comprender este concepto de la familia como un sistema. Lo que afecta a uno afecta al resto de la familia. Lo que beneficia a uno
beneficia al resto de la familia. Partiendo entonces de este concepto de la familia como un sistema y que lo que afecta a uno afecta a todos, también es necesario que migremos a analizar algo que podemos muchas veces escuchar con frecuencia, y es que la familia perfecta es la familia vecina, una familia que conocemos es una familia perfecta, porque suponemos que no tienen ningún tipo de conflictos, o más bien queremos o nos hacen creer que todo marcha muy bien. Y este es un ideal que podríamos usar y nos afecta nuestra realidad familiar, porque diría yo que no he conocido ninguna familia perfecta. He conocido muchas familias y todas ellas tienen sus propios conflictos, tienen sus propias dificultades. Más bien podríamos analizar que si bien nos apartamos del concepto de familias perfectas, sí podemos analizar los conceptos de familias funcionales o disfuncionales. ¿Por qué familias funcionales o disfuncionales? Porque es la realidad de la mayoría de las familias. ¿Cómo entender entonces que tengo una familia funcional o disfuncional? Les voy a dar algunos tips para comprender si tenemos una familia disfuncional o funcional. Una familia disfuncional es cuando se inhibe al interior de ella el crecimiento emocional de sus integrantes, cuando se aprenden a limitar las opciones de las otras personas, las capacidades de las otras personas. Cuando los miembros de la familia permanecen enfermos emocional, psicológica, espiritualmente, incluso físicamente. Cuando hay rivalidades constantemente, casi que diariamente hay rivalidades, hay confrontaciones, hay discusiones, hay peleas, interviene también el uso de la violencia en estos casos. Allí podríamos pensar de que tenemos una familia disfuncional. Ahora, ¿cómo entender que hay una familia o que tenemos una familia funcional? Igual los conflictos no desaparecen en una familia funcional, al contrario, no faltan. Sin embargo, se conoce que es una familia funcional porque van adquiriendo y van aprendiendo nuevas formas y capacidades para lidiar con las dificultades, para gestionar el enojo y para resolver los conflictos de una manera sana, sin menospreciar a los demás, sin confrontarse con los demás, sin llegar a la agresividad. Este también es un proceso, aprender a ser una familia funcional, aprender a adquirir nuevas formas para gestionar los conflictos. También podríamos decir que en una familia funcional discutimos, nos enojamos, pero nos volvemos a reconciliar. En una familia funcional podríamos decir que la reconciliación, a pesar de las dificultades y de los enojos y de los encuentros y de los desencuentros, hay una reconciliación. Reconocemos que las situaciones nos afectaron, hubo una situación que nos alteró, pero nos logramos reconciliar. Bueno, hasta allí estos dos conceptos. Pero surge también la pregunta, ¿qué hace que una familia permanezca en conflicto constantemente? ¿Qué creen ustedes que puede suceder en una familia que constantemente vive en conflicto? Como lo decía hace un momento, casi que todos los días hay un conflicto, si no por una cosa, por la otra. Bueno, yo les voy a dar un componente o un factor que puede hacer que la familia permanezca en conflicto y tiene relación en la forma en que se vinculan el papá y la mamá. La relación entre el papá y la mamá marca una pauta importante en cómo se pueden gestionar al interior de la familia los conflictos. Cuando la relación de los padres es altamente conflictiva, se empiezan a generar divisiones. ¿Por qué? Porque uno de los hijos, si hay varios, uno de los hijos puede estar a favor del papá, otro puede estar a favor de la mamá, o lo que afecta mucho más es que los papás traten de hacer equipo, que su hijo esté a su favor y en contra del otro padre. Estos bandos que se van generando aumentan la tensión porque también los hijos van sintiéndose
culpables porque si están a favor de un papá, tendrían prácticamente que estar en contra del otro y a los dos los quieren y es una división que los hijos no quisieran vivir y es una división y es un bando que no es sano ni es adecuado que llevemos a los hijos a esto. Toda esta situación que les comparto también genera muchísima tensión, una ansiedad permanente en la familia porque se tiene la percepción de que en algún momento estallará el conflicto, en algún momento habrá una discusión, en el momento menos pensado fulanito, uno de la familia, se confrontará con su papá o con la mamá o entre todos o habrá una discusión. Esa tensión constante, ya lo dije, aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, aumenta los índices o las posibilidades de depresión, incluso precipita o empuja a muchos de los miembros al consumo de drogas. Por esto, la pareja directa o indirectamente interviene en el sistema familiar. ¿Qué otros factores hacen que la familia permanezca en conflicto? Cuando empezamos a emplear u utilizar una forma de invalidación. ¿Cómo así? Cuando utilizamos el menosprecio para toda la familia o algún miembro de la familia, cuando hacemos interpretaciones negativas constantemente de alguna persona, cuando por ejemplo le vivimos diciendo a una persona, eso es una bobada, lo que estás diciendo no tiene sentido, no hables mejor porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo, cállate, en fin, exageras en la forma en que hablas cuando es un reclamo en algunas ocasiones sano de la persona que habla, pero cuando estamos bajo el modo, digámoslo así, el modo de invalidación, cualquier cosa que digan los miembros de la familia o el miembro de la familia con el que estamos creando el conflicto, lo invalidamos, lo anulamos, lo mandamos callar, lo mandamos que guarde silencio y hacemos entender que su opinión no vale. En este sentido, cuando empleamos este modo de invalidación, es muy propenso que los conflictos permanezcan y sean constantes en la familia. También ocurre que en lugar de dar un elogio a una persona, a un miembro de la familia que se lo merece, al contrario, lo que hacemos es recalcar algo que hizo mal, algo en lo que falló, una situación similar a la que está viviendo, pero en lugar de tener un resultado positivo, tuvo uno negativo. No reconocemos lo positivo que hacen los miembros de la familia. También, algo que puede causar un conflicto permanente en las familias es cuando empleamos un lenguaje hiriente, un lenguaje que busca herir o dañar a la otra persona. Esto, claro está, hace que las demás personas se vivan tratando de defender de esta persona que es hiriente con nosotros. Y esto causa constantemente los choques en la familia. ¿Qué otras situaciones pueden generar conflictos en la familia? En muchas ocasiones, la falta de límites o el manejo o no saber cómo manejar los límites en la familia causan choques constantes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los padres, los dos trabajan y dejan al cuidado de los niños a un familiar o a otra persona. Cuando llegan a casa, se presentan las quejas que llamamos o las dificultades que se presentaron durante el día y muchas veces los papás por estar ausentes o no son capaces de poner límites o se sienten culpables y ponen límites porque estuvieron por fuera y ahora llegan y al llegar entonces deben reprender a sus hijos. En este sentido, en muchas ocasiones esta falta de límites o no saber cómo gestionar los límites hace que las familias entren en conflicto constantemente. Un factor también muy importante, la escasa comunicación entre la familia. Cada vez menos podemos comunicarnos de manera directa con los familiares por otra serie de situaciones y de factores que en un momento voy a mencionar, pero se nota cómo en las familias la comunicación se reduce cada vez más, se reduce a un mensaje de texto, a un audio, a una llamada, pero no la comunicación directa entre las familias cuando se puede dar. ¿Qué pasa con esto? Que
como no podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, nos quedamos con esa sensación de malestar y esto va aumentando nuestro malestar familiar hasta que estalla un conflicto. Y yo quiero hacerles una advertencia a todas las personas que hoy están viendo este programa. Cuídense mucho de esa falsa sensación de que con un mensaje de texto, con una llamada, con un audio, solucionan o suplen el factor tan importante de la comunicación. Esta es una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que estás cumpliendo con lo que necesitas comunicar a tu familia. La comunicación directa con tu familia es muy importante, que puedas expresar lo que has vivido, lo que has sentido, lo que piensas y que otras personas al interior de la familia también lo puedan hacer. Los medios de comunicación. Estos medios de comunicación intervienen también en la dinámica familiar. En muchas ocasiones nos siembran necesidades que no tenemos y nos hacen creer que tenemos que conseguir algo al interior de la familia. Y aquí viene un factor importante también, el económico. Los hijos muchas veces creen que necesitan algo para estar bien y cuando los padres no pueden suplírselo por alguna dificultad económica, entonces los hijos terminan pensando en algunas ocasiones, claro está, que los papás no lo quieren porque no le compran lo que necesitan aparentemente. Entonces los medios de comunicación efectivamente influyen sobre la identidad, la forma de pensar, la forma de sentir de cada uno de los miembros de la familia, pero también sobre la familia misma. ¿Qué otra manera o qué otro factor interviene en los conflictos familiares? Hay uno que puede estar ocurriendo con mucha frecuencia, solo que se conoce poco. La violencia familiar. ¿Qué ocurre con la violencia familiar? En esto, cuando se llega a la agresión, hay lesiones físicas, emocionales, psicológicas, se pierde y se rompe ese vínculo que se establece entre padres e hijos, entre los mismos padres, entre los mismos hijos, cuando dejamos que la violencia afecte y altere la dinámica de la familia. Seguramente deben estar viendo en este momento una imagen de lo que conocemos como el ciclo de la violencia. Cuando papá grita, ofende o violenta a mamá, mamá muchas veces no tiene otra forma sino de replicar este mismo patrón de violencia sobre el hijo, gritándolo o ofendiéndolo o hiriéndolo. Y el niño, como tampoco tiene recursos para gestionar, mucho menos los adultos, este niño no tiene la forma de gestionar este ciclo de violencia, la emprende contra su juguete favorito. Seguramente estos ciclos de violencia pueden ser muy familiares para muchos de ustedes que nos están viendo en este momento. Venimos en ese ciclo y dejamos que esa violencia que recibimos llegue a otros porque terminamos siendo el puente para que otros también sean violentados a través de nosotros. Sin embargo, este factor, como ya lo decía, es muy importante porque genera bastantes daños y afectaciones en la dinámica o en el sistema familiar, como ya lo dije. ¿Qué tipos de conflictos se generan por lo general en la familia? Bueno, los conflictos entre los papás, entre papá y mamá, ya he mencionado algo durante el programa. Cuando estos conflictos entre papá y mamá se generan, entonces pues ya lo explicaba que esto crea mucha ansiedad y mucha angustia porque tengan en cuenta padres de familia que nos ven en este momento, que ustedes son la cabeza de la familia, ustedes lideran la familia y si ustedes viven en constantes conflictos, no esperen que el resto de la familia no lo esté. ¿Qué otro tipo de conflictos se pueden generar entre los padres y los hijos? Cuando, por ejemplo, está el cambio de edades, cuando los niños están creciendo y estos de pronto no avanzan o no evolucionan bajo el patrón o el parámetro que se ha establecido, cuando tiene algún tipo de dificultad, esto va generando conflictos, va generando molestias porque quieren que su hijo vaya a determinado ritmo, entonces a veces empiezan a pasarse la culpa es del papá, la culpa es de la mamá, vea que usted no hace, vea por qué no lo lleva, ¿sí? Esto puede ir ocasionando que la familia entre en estas dificultades.
Cuando los jóvenes, por ejemplo, van entrando a la adolescencia, que se empiezan a crear toda esta serie de conflictos entre el adolescente que se siente inestable emocionalmente, entre el papá que a veces no logra entender bien a sus hijos, el hijo que se siente incomprendido por sus papás, en fin, para aclarar mucho mejor este tema de la adolescencia, los invito a que vean el programa que hablamos precisamente de la aventura de la juventud, también en este programa Por Ella. Continuemos entonces con lo que afecta las relaciones familiares. Todos estos conflictos entonces entre papás, hijos, miembros de la familia, en algunas ocasiones hay familias extendidas que son las que conocemos como los que viven con los abuelos o los tíos o un familiar cercano. Estas son familias extendidas. También el conflicto se traslada a estas personas que comparten la familia, que viven dentro de la familia. ¿Por qué? Porque también ellos tienen una manera distinta de pensar, una forma de ver el mundo distinta, en fin. Todo esto puede influir en la dinámica familiar y crear conflictos. También, ¿qué ocurre? Que produzca conflictos en la familia o un tipo de conflicto cuando los hijos ya pasan de la adolescencia a la adultez y van estableciendo una forma particular de ver el mundo, de pensar, de actuar, de elegir, y esto puede estar entrando a chocar con sus papás, con su familia, ¿sí? Bien, hasta allí creo que he descrito en gran medida los conflictos que más se pueden estar generando, se pueden ocasionar o generar en una familia. Sin embargo, quiero recordar que los conflictos en una familia son inevitables. Los conflictos en cualquier grupo humano son inevitables porque, ya lo decía, todos podemos pensar de una manera diferente, de una manera distinta, podemos tener puntos de opinión diferentes que pueden estar en oposición a lo que piensan las demás personas. Hasta allí no hay problema. El problema es cuando estos conflictos nos hacen ver como enemigos, cuando estos conflictos nos llevan a la violencia, cuando estos conflictos hacen que se fracture la familia, hacen que se fracture el sistema familiar. Bien. Ahora voy a compartirles algunos tips o algunos elementos que pueden servirles para aprender a gestionar los conflictos en la familia. Lo primero que quisiera compartirles es que es muy importante, primero, y lo he dicho en algunas ocasiones, es importante entender que los conflictos dentro de la familia son inevitables, es decir, no luche con el hecho de que no se den los conflictos en la familia, porque tarde o temprano algún conflicto se puede dar. Lo que sí puedes aprender a hacer es entender que el conflicto se puede dar, pero hay otras estrategias que puedes aprender para ser más funcional, es decir, para que no estallemos en cólera, en violencia, en rabia, en discusiones, nos dejemos de hablar y no compartamos como familia. Entender que los conflictos son inevitables también es importante. Entender que la otra persona también necesita expresar lo que siente, expresar lo que le molesta, expresar aquello de lo que no se siente cómodo, conforme. Al igual que tú como miembro de una familia también necesitas expresar aquello en lo que no te sientes bien dentro de la familia. Entender esto, entender que es necesario que lo hablemos, sin que nos pongamos a discutir o a pelear, sino que es una expresión necesaria de cada uno de los miembros, hace que no nos veamos, ya lo dije, como enemigos, como tenemos que discutir, como que tenemos que oponernos, como que tenemos que invalidar al otro. No. En muchas ocasiones estas expresiones de malestar nos sirven para comprender el punto de vista del otro. ¿Qué otras recomendaciones les puedo dejar? Podemos aprender a cuidar la forma en que hablamos dentro de la familia. Si bien ahorita hablamos de unos estilos de hablar violentos, invalidantes, unos estilos de hablar hirientes que dañan y que afectan al otro, estos estilos los podemos ir aprendiendo a cambiar. ¿Para qué? Para que podamos expresar lo que sentimos o lo que pensamos
sin necesidad de dañar a la otra persona, sin necesidad de herirla, porque la otra persona no se va a quedar con lo que te dice, se queda con la herida que le causaste. Y eso hace que entonces esta otra persona busque defenderse y al defenderse entonces busque herirte de la misma manera y así el ciclo violento e hiriente de comunicarnos termina afectando al resto de la familia. Aprender a escuchar, aprender a ser empáticos. ¿Qué es la empatía? Tratar de comprender el lugar del otro, tratar de comprender qué siente el otro con esto que me expresa. También es importante que los implicados dentro de la familia todos puedan expresar. Hay ocasiones donde la familia en conjunto toma las decisiones importantes, desde el niño más pequeño hasta el hijo mayor, hasta el papá, hasta la mamá, incluso hasta la señora que les colabora en el aseo de la casa interviene en decisiones. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta la opinión de todas las personas frente a una decisión importante. Esto es necesario también aprenderlo a implementar, tener en cuenta la opinión de todas las personas que cohabitan, que comparten dentro de una familia. Y otro factor muy importante para aprender a gestionar o a superar los problemas en familia, tratar los problemas, enfrentar los problemas, no esconderlos, no ocultarlos, no ignorarlos, sino enfrentarlos. Evitarlos u ocultarlos no ayuda a superarlos, al contrario, va haciendo que nos vayamos como acumulando y acumulando todos los problemas hasta que el conflicto termina estallando muchísimo más. Y cómo no hablarles del componente tan necesario de la espiritualidad, de la vida de recogimiento, de la vida de oración. Si bien en ninguna familia ha de faltar el conflicto, y ya lo he dicho, es distinto cuando en una familia habita Dios, cuando en una familia está María acompañándolos. Es distinto cuando en una familia logran ponerse en armonía con, digámoslo así, con un tercero, que ese tercero es Dios. Cuando esta familia logra conectarse con Dios, logra entrar en armonía, puede que se enfrente a un conflicto, pero Dios pacificará sus corazones para que puedan resolver el conflicto más tranquilamente. Cuando en una familia habita Dios como lo hacía en la familia de Nazaret, a pesar de las dificultades que han de saber todos los problemas y las necesidades que pudieron pasar José y María, ellos confiaron y actuaron en voluntad a Dios. Nada más imagínense, José como cabeza de la familia, teniendo que desplazarse desde Nazaret hasta Belén, con María embarazada casi a punto de dar a luz. ¿Qué sentiría José? Pero en él habitaba Dios, en María habitaba Dios, y aún así lo hicieron con determinación y voluntad. También cuando el niño Jesús tuvo que nacer en un pesebre, en medio de la pobreza, en medio de la nada, aún así, como en ellos habitaba Dios, aceptaron con amor la voluntad que el mismo Dios les permitía. Cuando tuvieron que huir a Egipto, esta también fue una dificultad para la familia de Nazaret. Y en adelante podríamos describir muchísimas dificultades o conflictos, si así lo podemos nombrar, que pudo atravesar o que pudo vivir la familia de Nazaret. Por eso, a todas las familias que hoy nos ven, que hoy comparten este programa con nosotros, es indispensable y es muy importante que en ustedes, en sus familias, habite Dios. Si hay alguien que no cree, si hay alguien que dice que no cree en Dios, también sigue siendo parte de su familia. Inclúyalo en sus oraciones, inclúyalo en sus deseos. Pídale a Dios por esta persona que no cree. Voy a compartirles también una cita bíblica, dos citas bíblicas más bien del libro de los Proverbios que me pareció muy importante compartirles para este espacio. Y dice, Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto lo encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 20. Lo repito, Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El segundo texto
Dice, el hijo sabio es la alegría de su padre y el necio es el pesar de su madre. En estos dos textos, miren cómo incluyen la opinión del papá y la opinión de la mamá. Lo que puede ser un hijo para el papá y lo que puede ser un hijo para la mamá. Están refiriéndose efectivamente a la familia y lo importante de la familia para Dios. Espero que todo este tema que hemos compartido en el día de hoy sea para utilidad de ustedes. Vuelvo y les pido que lo compartan, que lo lleven a otros hogares que seguramente necesitan de estas palabras para que ustedes puedan comprender o estas familias puedan comprender quizás cómo pueden gestionar sus dificultades. Y para cerrar, les quiero dejar la frase que he escuchado desde pequeño, que siempre nos decían que familia que rezaba unida permanecía unida. Y yo se los quiero recordar, familia que reza unida permanece unida. La oración de la familia es demasiado importante. Así que les recuerdo con esta frase que desde muy pequeño he venido escuchando y que seguramente muchas personas lo recordarán en este momento. Pues bien, esta es la forma que también nos han enseñado tradicionalmente nuestros abuelos para permanecer unidos. No para que los conflictos no se den, sino para que a pesar de que los conflictos se den, podamos permanecer unidos. Y para finalizar este programa les quiero compartir la oración de las familias que empleamos en el Rosario de San José. Dice, Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio, de la vida interior, personal y de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Y pidámosle al buen Dios y a la Sagrada Familia de Nazaret también que nos bendiga en esta noche y bendiga a todas nuestras familias. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Ilumine su rostro sobre nosotros. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. Y nos bendiga el Señor Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Santa María, Madre de Dios, y de su esposo San José, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones abundantes y nos vemos en 8 días con otro programa Por Ella. Por Ella, un programa de la Congregación de Jesús, Misioneros de Santa María, Madre de Dios. Por Ella, un encuentro con María. Conéctate con nosotros todos los viernes a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube.